Bueno, hermanos, seguimos en nuestro estudio de 1 Corintios 15. Seguimos con el tema de la resurrección. Fue bueno acordarnos el domingo pasado de la Pascua de la Resurrección, del evento más importante en la historia humana, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y el pasaje que sigue en los versículos 20 a 34, tenemos realmente contesta la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Hasta hoy hay más de 160,000 personas que han muerto por este virus COVID-19. Seguramente vamos a tener mucho más en los días que vienen. Pero ¿qué pasa con cada persona que muere en este mundo? Sea cristiano o no. Nuestro pasaje contesta esta pregunta. Y al final vamos a ver las implicaciones de esas verdades bíblicas. Lo que vamos a leer ahora en versículo 20 a 28, y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Qué pasa después de la muerte? Y vamos a hablar de 4 resurrecciones distintas. Y nuestro pasaje habla de ellos. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias significa el primero de muchos. Los que durmieron, los que han muerto. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán, por el pecado original, la muerte entró en el ser humano. Nuestra realidad incluye la muerte, y la muerte es una pena. La muerte es doloroso, es penoso para los que mueren, pero también para los que pierden seres queridos. Y quizás en esos días que vienen vamos a ver aún personas más cercanas a nosotros. Vemos números de muertos, pero quizás va a llegar a ser aún más real para nosotros cuando un hermano, una hermana, un padre muere por este virus. Y la muerte es doloroso. Aún Jesús, cuando él, antes de resucitar a Lázaro, cuando él vio la pena, el luto de María y Marta, las hermanas de Lázaro, y las demás personas ahí en luto por su muerte, dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Él fue llevado por este dolor, esta emoción que acompaña la muerte. Pero gracias a Dios, lo que entró en el ser humano con Adán y Eva tiene una solución en lo que Romanos llama el segundo Adán, Jesucristo. Y a través de él y la resurrección de él, hay una solución. La muerte no tiene que ser el fin. Hay una resurrección de entre los muertos. Dice, pero, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Vamos a hablar de 4 resurrecciones y cada uno en su debido orden. Comienza el primero, Jesús. Puedes pensar que, bueno, James, otros fueron resucitados en el Antiguo Testamento.
y también a un Lázaro que mencionamos. Pero la resurrección que estamos hablando es ser resucitado para no morir de nuevo. Jesús fue el primero en esta categoría. Y ese es el primero de muchos. Se dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este habla del arrebatamiento de la iglesia, el segundo grupo que van a ser resucitados, es decir, recibir un cuerpo después de la muerte, resucitado corporalmente. Dice después en su venida. Este se refiere al arrebatamiento de Cristo. Vamos a hablar más de eso. Dice versículo 24. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el fin? Cuando Él entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo viene el fin? Viene el fin después del reino de Cristo. La Biblia habla de un reino por 1000 años. Y Cristo va a ser resucitado o va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Y después eso vendrá el fin, dice. ¿El fin de qué? El fin de tiempo. El fin de tiempo, el tiempo comenzó con la creación. Antes que Dios creó el tiempo, Dios existía por toda la eternidad pasada, en perfecta comunión en la Santa Trinidad. Pero en algún momento en la historia, Dios eligió crear. Y este comenzó el tiempo, pero el tiempo va a tener su fin. Y el fin viene después del reino de Cristo. Versículo 26. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Vamos a sufrir la muerte, vamos a tener la muerte. Un momentito, ¿hay sonido? No. Ya, perdón. Voy a apagar. Ok, ahora sí. Disculpa. Ok. Después del reino de Cristo, vamos a tener muerte durante el reino de Cristo. Pero después eso, aún la muerte va a ser abolido. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le serán sujetas, sí. Vamos a intentar. Ahí. Ok, disculpa. Ahora sí. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y mira, ¿cuál es el fin de todo? ¿A dónde marchamos? ¿Dónde marcha la historia y todos los eventos y acontecimientos de nuestra vida? Y lo que nos espera en el futuro. ¿A dónde marchamos todo? Dice, para que Dios sea todo en todos. Ese es el plan. ¿Y qué quiere decir eso? En todos.
únicamente desde el día de Pentecostés, en esta era de la iglesia, Dios comenzó a morar en el hombre a través del Espíritu Santo. Y solamente algunos en este mundo tienen Dios morando en sí mismo. Pero algún día, este va a ser la realidad de todos. Y que Dios sea todo en todos. Que sea todo, bueno, tenemos el mandamiento que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, nuestra mente, nuestra fuerza. Yo tengo que admitir que este no es mi realidad todos los tiempos. Pero algún día este sí va a ser la realidad de cada corazón, cada alma. Dios va a ser su todo en este mundo y Él en ellos. Ese es donde marchamos. Dios va a ser glorificado, exaltado como merece. Entonces, lo que vamos a ver ahora, hermanos, vamos a ver un dibujo para ayudarnos a ver un vistazo los eventos que Dios tiene programado, lo que ya ha pasado y lo que es por venir. Eh, Aquí estamos. Eventos futuros, desde la creación a una nueva creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos algunos 4.000 años del Antiguo Testamento, de Génesis hasta la venida de Cristo. El momento más importante en la historia es cuando Cristo vino y Él murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y unos 40 días, 50 días después, comenzó a morar en el corazón de los que ahora se llama su iglesia. La era de la iglesia. Estamos unos 2.000 años ahora en esta era de la iglesia. Pero en 1 Tesalonicenses 4 habla de la venida de Cristo. Dice, el Señor descenderá del cielo. Ahí. Pero no a la tierra. Dice, nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, la primera venida de Cristo ocurrió hace 2.000 años. Él va a volver de nuevo, pero solamente en el aire para recibir de su iglesia. Y este vamos a ver, es una de las resurrecciones. Pero después de eso, vamos a tener un tiempo de tribulación. GT, la gran tribulación se llama. Unos 7 años. Y casi todo el libro de Apocalipsis se trata de explicar, dar los detalles de esos juicios, una serie de juicios que va a ser, la verdad, muy pesado. Lo que sufrimos ahora es nada en comparación de lo que viene sobre esta tierra, porque Dios mismo va a juzgar al ser humano en la tierra por unos 7 años. Y durante estos 7 años va a llegar un anticristo, un hombre que va a reinar sobre toda la tierra. ¿Sabes eso? Que el mundo está marchando a un punto cuando hay un gobierno sobre todo. Interesante, ¿no? Aún lo que sucede con esta pandemia, vemos la pérdida de derechos, derechos personales, libertades personales y aún soberanía de países. Puede ser, hermanos, que esa es la primera parte de este plan de Dios
de unir todas las naciones, pero bajo no el reino de Cristo inicialmente, pero el reino del anticristo. Y va a ser un tiempo muy, muy difícil sobre la tierra. Pero Cristo sí va a volver a la tierra como fue prometido y va a reinar 1000 años. Y vamos a volver con Él. Los de la iglesia van a volver con Él, los santos del Antiguo Testamento también volver con Él para reinar con Él sobre la tierra. Después de 1000 años hay otro juicio. Este juicio final, el gran trono blanco, dice Apocalipsis. Pero ese no es un juicio para nosotros, para los que conocen a Cristo. Es un juicio para los que no conocen a Él. Cada ser humano va a aparecer delante de Dios y recibir un juicio, una sentencia final. Y después eso, Dios va a destruir los cielos y la tierra y crear nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, ¿qué pasa con los que mueren? En esos eventos del pasado y lo que está por venir, ¿qué pasa con la persona que muere durante el tiempo el tiempo desde las dos creaciones? La Biblia habla de un lugar en las profundidades de la tierra, se llama Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento. Una palabra hebrea, otra palabra griega. Y habla de este lugar como un lugar con dos compartimentos. Uno se llama paraíso y otro se llama las profundidades de Sion, un lugar de tormento. Y hay un gran cima entre los dos. Uno no puede pasar por un lado a otro lado. Ese es donde entre Adán y Eva hasta Cristo, este es donde cada ser humano ha ido después de la muerte. Uno de dos lugares en Seol, Hades. No es infierno, no es el infierno. A paraíso o a las profundidades del Seol, un lugar de sufrimiento. Y aquí vemos qué pasa con paraíso. El paraíso fue llevado al tercer cielo, donde el trono de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y hablando con el ladrón al lado de él y él creyó en Jesús y Jesús dijo, hoy tú vas a estar conmigo, ¿dónde? En paraíso. ¿Dónde estaba Jesús entre su muerte y su resurrección? Él fue a paraíso, a Hades, a Seol. Y el ladrón también fue con él ahí. Pero no se quedó ahí. Dice en Efesios 4, cuando Jesús ascendió al cielo, Él llevó con sí mismo paraíso. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en 2 Corintios 12, Pablo habla de ir al tercer cielo. ¿Y qué vio Pablo en el tercer cielo? Él vio paraíso. Ahora paraíso no está en Hades, en Seol. Paraíso está en el cielo, donde el trono de Dios. Entonces, desde Cristo hasta el juicio final, todos que mueren van igual a los dos lugares, paraíso o las profundidades de Seol, un lugar de tormento. Tormento. Pero ahora paraíso está en el cielo. ¿Dónde están los seres queridos en Cristo? Están en paraíso, esperando su resurrección.
Ahora, hablamos de esas resurrecciones. Hay 4. Ahí vemos 3. Vamos a hablar del cuarto en un momento. Pero la primera, las primicias, dice nuestro pasaje, es Cristo. Su resurrección. Él murió por nuestros pecados. Él cumplió su misión, la voluntad del Padre, de ser el Cordero de Él por nuestro pecado. Él fue matado, Él fue castigado por la culpa nuestra. Pero al tercer día, Él no se quedó en la tumba, resucitó. Y esta resurrección cambia todo para todos que siguen en la historia humana. Él es la primicia de las resurrecciones. Segundo es la iglesia. Lo que hablamos de este arrebatamiento, cuando Cristo viene en las nubes y los que viven en el tiempo de este arrebatamiento no van a pasar la muerte, pero van directo al Señor, al cielo. Y en este momento, en este instante, van a ser resucitados, es decir, van a recibir un cuerpo nuevo, distinto. La próxima semana, Francisco va a hablar de cómo es este cuerpo. En los versículos que siguen en 1 Corintios 15, habla de qué tipo de cuerpo vamos a tener. El mismo tipo de cuerpo que Cristo tenía. Él pudo comer, pudo caminar, sus discípulos pudieron tocarle, pero igual él puede entrar en una casa sin pasar por la ventana o la puerta. Un cuerpo espiritual, pero físico. Vamos a tener un cuerpo como Cristo. Pero todos que están en paraíso ahora, mis padres, por ejemplo, están en paraíso, están en la presencia de Dios, pero en espíritu. No han resucitado aún, pero Dios va a resucitarlos justo antes del arrebatamiento de su iglesia. Entonces, ellos también están esperando una resurrección. Y la tercera resurrección involucra los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento y de la gran tribulación. Es decir, los profetas, Daniel, de hecho en Daniel 12:2 habla de la resurrección de Daniel. Pero ¿cuándo? Cuando Cristo regresa a la tierra para reinar. Él va a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Y los que se convirtieron a Cristo durante la gran tribulación. Ellos van a recibir un cuerpo. Pero la cuarta resurrección, la verdad es difícil para nosotros entender. Pero la cuarta resurrección es una resurrección de los pecadores. Y es para el castigo. Todos que desde la creación del hombre hasta al final del reino de Cristo, que no reciben
este regalo de Dios, de su propio Hijo, que no confían en Él como la única solución por su pecado. Si ellos mueren en su pecado, es decir, nunca reciben el perdón, tienen que sufrir el castigo de sus propios pecados. Y la Biblia dice que ellos van a tener una resurrección. Podemos pensar en los que están ahora en las profundidades de Seol, como están en la cárcel. Están en la cárcel esperando su sentencia del juez. Algunos entienden bien, Adrián, que trabaja en una cárcel, Alex, que un abogado, que parte de la condena de los criminales. Tienen que aparecer delante del juez y recibir su sentencia, y de ahí van a la prisión para cumplir con su sentencia. En este momento, Apocalipsis dice que ellos van a ser resucitados. Es decir, van a recibir un cuerpo, pero un cuerpo adecuado, idóneo para sufrir un castigo eterno. Apocalipsis dice que en el final, en este juicio final, Dios va a echar Hades al lago de fuego. Y ese es donde van a pasar toda la eternidad. Un castigo eterno, como dice Mateo 24. Algunos van a la vida eterna y algunos al castigo eterno. Pero hay una resurrección para ellos también. Pero es para sufrir. Mira, hermanos, amigos, nos cuesta entender, en parte porque no entendemos cuán grave es nuestro pecado y cuán santo es nuestro Dios. Él tiene que castigar el pecado. Él es justo. Y nadie va a escapar eso. Solamente los que confían en Jesús como la única solución por su pecado va a ser libre de esta condenación, de esta pena del pecado. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros, hermanos? ¿Cómo debemos vivir entonces? Leemos los versículos siguientes. Versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Ahora, tenemos que entender que la Biblia no enseña que debemos bautizar por los muertos. No. Lo que Pablo está diciendo, si entre la iglesia hay algunos que creen en eso. Dice, no tiene sentido esta creencia si no hay resurrección. Ese es solamente el punto. Sigue convenciendo a los corintios que sí hay una resurrección y tiene implicaciones. Versículo 30. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sigue con la idea de qué pasa si no hay resurrección. Pero ¿cómo debemos vivir si hay una resurrección? Versículo 33.
No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, hay dos cosas que yo veo ahí. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esas realidades de la muerte y la resurrección? Y los distintas resurrecciones. La primera cosa es deberíamos vivir sobriamente. La vida no es un juego. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida, lo siento, la vida no se trata de pasarlo bien. Ni se trata de tu familia. Ni se trata de tu carrera. La vida realmente es una preparación para la eternidad. Y todo lo que hacemos en esta vida tiene implicaciones para lo que sigue en el futuro, para toda la eternidad. Él dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿De qué está hablando Pablo? Lo que vemos es que en la iglesia sí algunos creyeron que no hay resurrección. Y este resultó en un comportamiento muy distinto. Si no hay resurrección, la verdad, todos nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo ahora. Eh, hay mucho en este mundo para disfrutar. Si no hay resurrección, pero hay. Ese es el punto. Y Pablo dice, si tus compañeros tienen esta creencia, va a afectar cómo ellos viven. Y por ser tus compañeros, va a impactar cómo vives tú. El punto es claro. Debemos tener cuidado de quiénes son nuestros amigos, con quién pasamos tiempo. Pasamos tiempo con personas que nos animen para poner nuestros ojos en la eternidad, o son personas que están solamente preocupados por esta vida, por su ganancia, por su prosperidad, por cosas materiales. Te juro, lo que va a pasar, tú vas a adaptar comportamiento de ellos. Hasta nuestros amigos impacta esta realidad de la resurrección. La verdad, debemos tener en nuestra vida personas que van a apuntarnos a Cristo, que van a animarnos, prepararnos para la eternidad y vivir para ella. Ese es realmente un gran propósito de la iglesia. Estamos en lo mismo. Debemos animar uno a otro a andar con Cristo y vivir a la luz de la eternidad. Y al final dice, sed sobrios, como conviene. La vida no es un juego. La segunda cosa, deberíamos vivir conscientemente de los que no conocen a Cristo. Mira, dice, dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué dice Pablo? Dice, si este mundo no ve algo diferente en ti,
no van a creer la esperanza que tienes. Si tú hablas igual como ellos, si te comportas igual como ellos, tienen las mismas chistes que ellos, y no hay diferencia entre cómo vives tú y cómo vives tu amigo que no conocen a Cristo. ¿Por qué deben creer en alguna creencia que tú tienes acerca de Cristo y la vida que viene si no lo ven en tu propia vida? Que no ven que realmente tú vives por algo más. Hay algo mucho más importante para ti que pasarlo bien. Estamos rodeados por personas que están en rumbo a una resurrección hasta un castigo eterno. Wow. Cambia todo, ¿no? Cambia cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestras decisiones, cómo vemos las personas que no conocen a Cristo, que son amigos nuestros, colegas, familiares. Mira, hermanos, quiero decir algo a los que quizás están escuchando este mensaje y no estás seguro si realmente vas a ser parte de la segunda resurrección. Quiero pedirte contactarme, escribirme un WhatsApp o podemos charlar por Zoom. Yo quiero ayudarte a entender cómo puede tener la seguridad de eso. Que la verdad no hay nada más importante que saber de cuál resurrección voy a ser parte y cuál es mi destino eterno. Hermanos, debemos vivir sobriamente. Hay mucho en juego, que requiere algunos cambios en cómo vivimos, la verdad. Nuestro querido Padre, tu palabra dice, cantaré de tus misericordias por toda la eternidad. Y eso sería nuestra canción, ese sería, Señor, nuestra alabanza por toda la eternidad. Vamos a cantar de tu misericordia porque así es lo que hemos recibido. No merecemos, Señor, ser parte de una resurrección hasta la vida y una vida eterna contigo, pero por los méritos de Cristo y solamente por confiar en lo que Él hizo por nosotros, Señor, tenemos esta realidad. Estamos en Él y tenemos en Él todas las bendiciones en los cielos, ya son nuestros. Oh Dios, ayúdanos, Señor, vivir a la luz de esas verdades para tu honra y tu gloria en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar de nuevo y volver y tenemos algunos anuncios, pero por favor, Felipe, que nos diriges de nuevo en una alabanza.
Amén. ¿Escucha? ¿Sí? Sí. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Con que me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabo.